Europa debe tener un ejército poderoso para su defensa. Sí, lo propuso Zelensky y rápidamente. De hecho, de Europa salió una de las propuestas que más aterradoras pueden resultar para Putin y que Trump tampoco está a favor de ella. Dijo Europa, si se llega a un acuerdo, Europa, no la Unión Europea, cuidado, que son dos cosas distintas. Aquí hay distintos grupos de países, ¿sí? Europa, empezando por Keir Starmer, el primer ministro británico laborista, propuso la siguiente idea. Bueno, si se llega a un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, Estados Unidos quiere excluir a Ucrania de las conversaciones de paz de la guerra que se está llevando en su territorio y de la que fue atacada, que Trump ya ha dicho que Ucrania no debió empezar esta guerra, y tú tiemblas porque dices que sabes que estás mintiendo. Ucrania no empezó la guerra, Estados Unidos invadió hace, dentro de 2 días, 3 años ya. Si se logra un acuerdo de paz, estacionar tropas europeas, no de la Unión Europea, europeas de distintos países europeos, como amortiguador en la frontera entre Rusia y Ucrania. Esto Putin no lo quiere. Por supuesto, porque no está en disposición, al menos en este momento, de disparar contra ejércitos de Alemania, de Francia, de Reino Unido, de España, de Grecia, de Turquía incluso. No está en posición. De Finlandia, que tiene uno de los ejércitos más poderosos de Europa, por cierto, nunca hay que olvidarlo, porque Finlandia siempre ha sabido que la ambiciona Rusia y siempre la ha ambicionado. Entonces, esta propuesta de alguna manera mete un palo en las ruedas en los planes de Trump y Putin, que son los mismos. Trump está al servicio de Putin, no se guste o no. ¿Por qué? No importa, ¿por qué? Es un hecho. Porque una fuerza de paz europea estacionada a lo largo de la frontera, sea la frontera actual, o sea la frontera falsa que ha creado Putin, o la frontera original de 2014, va a ser un problema para Putin y sus designios imperiales del futuro. Los analistas internacionales de inteligencia que saben de qué se trata el asunto dicen que las pláticas que se han llevado a cabo en Riyadh son absolutamente irrelevantes. Putin no tiene ningún interés en unas pláticas de paz. Él cree que si espera lo suficiente, Estados Unidos y Europa acabarán entregándole Ucrania. Y lo único que hay que hacer es demostrar que Putin se equivoca. ¿Por qué hay autoproclamados comunistas que repiten la propaganda de Putin? ¿No saben que ya no existe la Unión Soviética? Sí lo saben, pero sus amantes que comunistas son anti-yanquis. Y son anti-yanquis a tal nivel que en la Segunda Guerra Mundial hubieran estado del lado de Hitler. Porque hay que ir contra Estados Unidos, porque Estados Unidos es todo malo. Generalmente te lo dicen, luego se van al Burger King a comerse unas hamburguesas y una Coca-Cola. Es decir, no han entendido el mensaje que la vida de Brian te da en la escena de qué han hecho por nosotros los romanos. Estados Unidos es un país imperialista que ha hecho cosas horrorosas. Sí, pero no solo ha hecho eso. Y negarlo es ser idiota. Pero el antiyanquismo es sobre todo lo que hace que muchas personas aplaudan a Putin, y te digo, habrían aplaudido a Hitler en su momento, ¿no? Es una tontería.